Dicen, buenas noches, dice el pastor, dice el criollo, que vacuenda, dicen checha, arriba en ganga, piango, piango en finda, 9 uñas, licencia, quiyumba y fuiri, va con licencia, kisimusenga, licencia mayanquere, centellan doqui, 9 saya, y en Tomalo, Malongo, en Sambiampungo, una nueva 7 saya, Munalongo en Zambul, Quimasa 4 vientos, Cabo Guerra de Tetetie, licencia en Pungo en Pumba, licencia Lucambe, licencia Gañengue, Luceno Suano, licencia Soquinaco, licencia Manufinda Marihuanga, licencia Quilanga en Pungo, licencia Infumbe, licencia Musilango, licencia Guatariamba, en Cunialemba, Naribe, Sanganfumbe, licencia Salabanda, licencia Lucero, Quimasa Songa, licencia Lungoa Mombala. Ya va con licencia todo Fumbe que cuenta en ganga, dice Bacheche, dice en Bonda Tataíta, dice Iraca. Toito, toitico, toito con mi maña, toito con mi maña, y toito con mi maña, y toitico, toito con mi maña, toito con mi maña, toito con mi maña, y toitico, toito con mi maña, escucha ya me cuento, toito con mi ganga. Un ensala maleco para todos los tataíta, tata, yay, engueyo, que Sambiampungo, Cutar en todos los días de Agüey. La religión siempre es complicada para muchos religiosos, ya que se puede encontrar en la faceta de poder aprender un poco más sobre esta cultura. A través de los años, esta religión afrocubana se ha expandido a diferentes países como Estados Unidos, Puerto Rico, México, Venezuela, España, Perú, Ecuador y muchos países más. Donde quiera que haya emigrado un criollo cubano, un gangulero, podemos conocer sobre esta cultura. A través del tiempo, todas estas manifestaciones han ido siendo un reto para aquellos que son religiosos y que quieren aprender un poco más sobre esta cultura. Es menester decir que bajo todos estos conceptos religiosos siempre podemos decir algo sobre la religión, por supuesto, sin entrar en los secretos de la misma. Las ensaras o trabajos que pueden realizar los ganguleros, los tatas, las yay, todos estos trabajos siempre son transmitidos por religiosos que conocen sobre estas artes y dejan saber con una puerta entreabierta muchas formas primitivas que debemos conocer en estas formas de trabajo que son auténticas y a la vez primitivas. Palo Mayombe encierra en sí el poder de la propia naturaleza. Se dice que si una enganga no tiene los tratados de Mayombe, entonces nunca es una enganga fuerte. Según las historias que han contado, se unió Quiyumba con Mayombe para así formar una enganga poderosa. Y de esta forma, los ganguleros han seguido trabajando a través de cientos de años. Mantener una cultura a la vista de todo es mucho más difícil que estar escondido sin que las personas conozcan más sobre esta religión, ya que existen algunos que quieren solo conocer sobre esta cultura y no mezclarse dentro de ella. Conocer sobre Palo Mayombe te va a abrir la puerta de cómo usted en un futuro puede adentrarse a esta religión si en realidad usted está interesado en ella. Yo siempre recomiendo que para uno tener los caminos abiertos, estar libre de brujería, estar libre
de malas acciones, de malas vistas, de malos pensamientos, de malos espíritus, siempre usted lo primero que debe tener es un macuto, un resguardo. ¿Por qué decimos un macuto, un resguardo? Porque si esto funciona correctamente en la persona, después, más adelante, va a poder rayarse o estar simplemente en la religión sin entrar, por supuesto, dentro de ella. Cuando se entrega un macuto, un resguardo, le entregan un espíritu bueno, un espíritu de ensamble por el camino que usted tenga. Cuando usted, a través del tiempo que usted tiene ese macuto, usted ve su prosperidad, usted ve su desenvolvimiento, usted ve que los obstáculos se brincan sin problema, entonces usted puede decidir si usted va a ser un religioso o no, siempre y cuando usted esté afinado con ese padrino. Porque sucede de que usted va a esos munanzos congos, de la noche a la mañana usted fue a consultarse solo para abrir sus caminos, para tener un desenvolvimiento o darse un baño de despojo, para quitarse todas las cosas malas y estar en los caminos correctos. Pero estos padrinos actualmente todo lo remedian con que le están haciendo brujería, de que hay muertos que lo quieren matar a usted y a su familia y que usted se tiene que rayar. Eso es algo que no debe suceder, porque nadie debe inclinar a una persona a rayarse si esta persona no tiene esos conocimientos y está entendido en estas artes, conocer más sobre su padrino, conocer más sobre la religión y en el munanzo que usted se va a entrar o a meterse. Cuando usted trabaja esta religión, usted tiene un compromiso con los enfuiri o los espíritus o los enfumbes o los inquisidenganga. Y estos son vínculos que después de rayamiento usted no los puede romper. Cuando uno se raya para toda la vida. Ya usted va a estar rayado y usted va a estar en la unión de los hermanos o panguiames religiosos. Y esto es importante conocerlo porque muchas personas que van a consultarse de la noche a la mañana lo quieren rayar y entran a la religión sin conocer nada sobre estos cultos religiosos que en realidad son complicados para todas las personas, hasta para los mismos que están dentro de esta religión. Por eso siempre aclaramos estos puntos porque son parte importante cuando usted quiere desenvolverse sus caminos, cuando usted quiere darse sus baños de despojo. A veces dan baños de despojo sin tener que darle un macuto, pero casi siempre los baños de despojo, cuando una persona quiere desenvolverse en el campo material, en el palo mayombe, entonces lo primero que le dan es un macuto, una monganga, un resguardo. Y de esta forma la persona va a ir caminando en base a lo que él va prosperando. Ser religioso últimamente es bien caro. Eso ya todos lo sabemos. Ser religioso cuesta mucho en Simbo, en Bongo, mucho dinero. No solo después que te rayen, sino seguir aprendiendo en esta cultura. Esta cultura no es como antes, que entregaban una enganga por 21 pesos, o ya las engangas hoy en día aquí en la ciudad de New York pueden costar 4,000, 7,000, 8,000, hasta dicen que han entregado engangas en $12,000. Claro que a la vista de las personas esto puede ser una estafa, pero esas son las leyes religiosas que se han ido manteniendo a través del tiempo y esta religión se ha ido poniendo mucho más cara, como lo es el lucumí o lo es otras religiones. Comprender esta religión, cuando usted está
en estas manifestaciones que usted se hace gangulero, usted obtiene una enganga para protegerse o una enganga para trabajar a las personas. Cuando usted trabaja a las personas, siempre debe cobrar, porque si no, cobrar los derechos, porque si no, usted recoge el arrastre de esas personas. Claro que el gangulero es el que pone el precio, porque es el gangulero el que trabaja. Pero, obrando como son estas religiones, siempre hay que tener consideración a la persona que se le hace el trabajo, de acuerdo a las necesidades que tenga. Ahora, usted quiere hacerse un gangulero, usted quiere trabajar a las personas y usted le va a cobrar y le van a cobrar los derechos sumamente más caros, porque usted va a producir dinero en base a la religión y usted va a trabajar a las personas. Claro que usted puede hacer sus obras de caridad como las hacen muchas personas. No va a ser como yo, que ha puesto por 8 o 10 años formas primitivas para que las personas conozcan más sobre esta cultura. La realidad es que Palo Mayombe es la fuerza y el poder de la propia naturaleza, trabajando con espíritus materiales. ¿Qué son los espíritus materiales? Son espíritus que han dado su caída, personas que han dado su caída, pero al no tener luz suficiente se comportan como usted y como yo. Por eso se dice que las engangas son materiales, que mientras las engangas sean más materiales, más fuertes y más poderosas son. Por eso decimos que no se le pone vaso de agua a la enganga, ni se le pone flores, porque flores y vasos de agua se le ponen a los espíritus para que cojan luz, y estos espíritus lo menos que queremos es que cojan luz y que estén más materializados, comportándose como seres vivos. Y es así que las engangas se hacen más poderosas. Todos sabemos que al trabajar las engangas trabajamos con espíritus oscuros. En ningún momento trabajamos, los únicos espíritus de luz que tenemos son los espíritus guías de nosotros. Por eso muchas religiones tratan de evitar Palo Mayombe, porque materializa a los espíritus de luz. Claro que usted puede trabajar la obra espiritual siendo gangulero y puede tener una mesa espiritual o una bóveda espiritual aparte a lo que es Palo Mayombe afrocubano. Tener los espíritus materiales en la enganga es la fuerza y el poder que podemos transmitir a los espíritus, a los inquisis de enganga, transmitiendo el poder de nosotros mismos, del ser vivo, a los espíritus. Por eso damos menga, sangre, para transmitir el poder del animal a los espíritus y a nosotros mismos y a la enganga. Es por eso que es importante, sobre todo, Palo Mayombe, cuando se conoce cómo es que trabaja y hasta dónde nosotros podemos llegar con la religión. Sabemos que si ponemos un ataúd en la enganga es para que los espíritus puedan trabajar materialmente con ese ataúd. La forma de trabajar que tiene el gangulero puede variar de acuerdo a los munanzos congos. Eso ya todos lo sabemos, pero no podemos alejarnos de las reglas congas del Palo Mayombe porque somos de otro munanzo congo. Todos los munanzos congos tienen que regirse por las leyes que dejaron nuestros ancestros. Por lo tanto, trabajar Palo Mayombe indica de que tenemos que trabajar con patipembas o signos. Y eso es importante en el gangulero y no estar haciendo signos e inventando sobre lo que yo he visto en algunas redes sociales que han tratado de inventar y no saben lo que están haciendo. Cada cual puede hacer lo que tenga el deseo, pero las formas primitivas siempre son auténticas porque se mantiene el poder y lo mágico del trabajo porque se ha mantenido y ha sido transmitido de generación en generación para los nuevos ganguleros que aparecen hoy en día. Si usted es un inventador de las patipembas, utilizando muchas veces firmas de los obonecues, de los abacuas de Cuba, es una falta de respeto
que usted está haciendo en el palo mayombe, ya que las patipembas o signos en el palo mayombe son diferentes. Cuando conocemos sobre palo mayombe afrocubano, despejamos todas las incógnitas que pudiéramos tener nosotros basados en los conocimientos que tenemos y que fueron transmitidos por nuestros padrinos. Nosotros, los religiosos verdaderos, no hacemos nada que no sea lo que nos han enseñado nuestros padrinos, nuestras madrinas, y en el conocimiento, andando en la religión, podemos transmitirle estas formas primitivas. No podemos crear, inventar lo que todo está hecho. Ahora hay una pila de inventos que están haciendo porque ven que yo he puesto muchas patipembas o signos religiosos y han tratado de inventar, y cuando yo miro eso es un enredo lo que están haciendo, y esos enredos tarde o temprano los van a enredar en la pata de los cuames de los caballos. Los religiosos somos personas que tenemos respeto sobre otros religiosos. Los anguleros nos guiamos por leyes religiosas que se mantienen escritas, y por eso son escritas estas reglas congas del palo mayombe, para que no existan cambios. Cuando usted está incumpliendo estas reglas congas del palo mayombe, sabemos completamente que usted está incumpliendo, que usted es un farsante en la religión, porque está haciendo cosas que no sabe, está utilizando signos que usted no sabe y está inventando sobre en esta religión. Aquí todo está hecho, aquí nadie puede inventar nada. Por lo tanto, hay que regirse por los conocimientos que imparten tataitas o tatas o yayis, y de esa manera podemos mantenernos en la religión. Siempre que un religioso se mantenga por muchos años, ese religioso está cumpliendo las reglas congas. Pero cuando estos religiosos se rompen los munanzos congos, es porque esta religión llegó a un fin. Porque, ¿qué sucede? Que cuando usted no conoce más sobre las reglas congas, empieza a inventar. Y entonces, al tener pocos conocimientos que han sido impartidos de los propios religiosos de Tambatilanga del tiempo congo, entonces vemos todas estas facendas que aparecen en estas redes sociales, que no debe ser permitido y las personas no deben ni verlo, porque lo que hacen es estar complicando y confundiendo a las personas de lo que es religión y lo que es un cuento. La vida como religioso se hace difícil. La vida como religioso es un complemento de llevar su vida común y la vida religiosa aparte. No podemos unir nuestra vida común que tenemos todas las personas, uniéndonos completamente a la religión. Conocer sobre la religión lleva estudio y conocimiento y trabajo en base a lo que se hace. Ustedes me han visto trabajar muchas veces, he expresado formas de trabajo, he trabajado con lucero, he trabajado con mamá un boque y buré, con madre agua, he trabajado con muchas deidades que yo le he puesto formas primitivas para que ustedes tengan esa extensión de conocimiento que ha estado faltando en todos los religiosos, ya que esta religión, como hemos dicho, es sumamente joven fuera de Cuba, y por lo tanto faltan muchos eslabones que lo tienen perdido, y esto hace que en realidad se complique más la religión. Cada persona es un mundo, cada munanzo es diferente, pero las reglas a seguir son complementos de todos los munanzos congos. Por lo tanto, cualquier trabajo que usted haga delante de su enganga es aceptado por los espíritus, porque son trabajos del palo mayombe afrocubano. Por lo tanto, lo que no podemos es mezclar la Santa Muerte con el palo mayombe, ni podemos entregar unos guerreros y decir que es un lucero.
Y esto está sucediendo. Aquí vemos lo que es un lucero, lo que es un encuyo en el palo mayombe con forma piramidal, y de esta manera echa los ojos con concha de mar llamado chamalongo. No podemos caracol de cinturita, ni podemos hacer un lucero de cemento, porque eso pertenece al lucumí y por lo tanto no es un lucero de palo mayombe afrocubano. Miramos desde muchos puntos la religión, sabemos los incumplimientos que están sucediendo y es por eso que hemos hecho estos programas para que las personas tengan más conocimiento y puedan adquirir esa enseñanza que fueron transmitidas por aquellos viejos religiosos de Tambatilanga y puedan ver con más entendimiento lo que es esta religión. Muchas personas pueden ser cantantes, pueden ser gallos, pueden cantar muy bien en la religión, pueden hablar el dialecto muy bien, pero a la hora de hacer la religión o hacer la brujería es diferente. La brujería se compone de formas primitivas, de pasos a seguir, y no podemos omitir ningún paso que nosotros necesitamos para presentar una ensara o un trabajo de acuerdo a lo que nosotros estamos haciendo. Si podemos trabajar con las botellas, o podemos trabajar con los tarros, o podemos trabajar con todas las formas primitivas que nos pueden haber enseñado nuestros padrinos. La forma de trabajar en un Munanzos Congo es la representación de su propio padrino. Solo de ver cómo trabaja un gangulero, sabemos qué clase de gangulero es. Solo de ver cómo hace los trazos, sabemos qué clase de gangulero es. Y es por eso que la experiencia en esta religión, y podemos entonces dar a conocer formas primitivas que estamos todo el tiempo enseñando. La religión se compone de educación religiosa, se compone de ser honesto, se compone de ser buen hijo, buen hermano, buen esposo, de ser buen ahijado, de ser una persona entendible y con respeto en la religión. Por lo tanto, un religioso no puede enamorarse de su ahijada, ni un religioso puede estar haciendo cosas indebidas. Un gangulero de respeto, ese no se endroga, ese no fuma cannabis o hace cocaína o hace cualquier cosa ni anda borracho. Un gangulero de respeto no fuma ni bebe y en los momentos religiosos de la huancala o fiesta en la religión, él es el menos que toma o simplemente no toma para mantener el orden religioso en lo que es el Munanzos Congo. Cuando usted ha visto que un padrino se emborracha y está delante de la enganga, eso es un padrino que no tiene ningún respeto, ese es un padrino que se mantiene fuera de las leyes religiosas, ya que un religioso no bebe ni tampoco está emborrachándose constantemente. Muchos tatas que yo he conocido han perdido esa fuerza y ese poder porque se han emborrachado o porque han estado aliados a mujeres y esto le ha dado el corte que hacen los espíritus y usted va a perder todas sus acciones de los espíritus. Esta religión es complicada, muy complicada y a la vez nos puede ocasionar problemas si nosotros no mantenemos las leyes religiosas. Que muchos están haciendo cuentos y mentiras en la religión. Tarde o temprano ellos terminan en Soyiro, que es loco, o pueden terminar presos, o pueden terminar o que lo maten, o pueden terminar que ese Munanzo Congo se desbarate como todos los Munanzos Congos, esos mal hechos que se van desbaratando y la persona se va mudando de sitio a sitio porque ya está, como dice, quemado en ese lugar. Por lo tanto, la explotación puede seguir en esta religión
Y a pesar de que yo lleve muchos años, alrededor de 9 años enseñando sobre esta cultura, siempre van a haber personas que no va a llegar estos conocimientos y va a estar, como dice, ajeno a lo que es la verdad. Si su padrino es un hablador, si su padrino siempre está hablando de los demás, si su padrino es un chismoso, si su padrino se la sabe toda, entonces ese padrino no es un buen religioso. Yo llevo 55 años en esta religión y yo no sé nada en esta religión todavía. Y seguro que he expresado más de lo que han hecho todos los que han expresado en las redes sociales. Pero lo importante de todo esto es poder abrirse camino y tener conocimiento de lo que es la religión. Muchas personas vienen a la religión simplemente, como hemos dicho anteriormente, para abrir sus caminos, para darse un baño de despojo, para quitarse todas las cosas malas o la vista, o tener desenvolvimiento monetario, y no vienen a la religión para perder su negocio, o vienen a la religión para rayar a todas las personas de su casa, porque este padrino estafador le ha dicho que se tiene que rayar porque le están haciendo brujería y lo quieren matar. Eso todos ustedes lo saben, muchos de ustedes están en ese caso que ha sido explotado. Muchas veces ese padrino, como es un delincuente, se ha quedado hasta con la mujer del ahijado. Y esto ha sido una cosa que ha estado pasando constantemente. Esto no es un caso aislado, como podemos saber. Muchos de ustedes saben muchos cuentos de que el padrino se estuvo con la hijada con el padrino, y ese Munanzo Congo se desbarató y fueron la familia a rayarse y separó toda la familia, perdió el negocio la persona y él se quedó con la mujer del ahijado que rayó. Esto todo el mundo lo sabe. Esto ha sucedido en Venezuela, ha sucedido en México y ha sucedido en otros países, que siempre estamos hablando sobre los temas importantes, porque ya sabemos que la religión es una sola para todo el mundo con diferentes ramas. Y ya hemos dicho que lo más fuerte que hay en la religión son los tratados del palo mayombe. Hay enganga de mayombe, hay enganga de zarabanda, hay candango de siete rayos, hay candango de mamachola. Los candangos son los que se hacen en cazuelas de barro. Las engangas son las que se construyen en caldero de hierro de 3 patas. Y esa es la diferencia entre candango y enganga. El modo de trabajarse siempre es muy similar a como usted trabaja con su enganga padre. Ahora usted tiene una enganga padre. La enganga padre significa de que es la enganga que le entregaron a usted por su ángel de su guardia. Si usted es hijo de Sarabanda, le entregaron una enganga de Sarabanda. Después que usted tenga la enganga de Sarabanda, usted puede tener todas las engangas que quiera, siempre y cuando usted las cumplimente, las complete y pueda trabajar con ellas. Mucha gente la ha dado por hacer caldero y caldero y caldero, y tienen 8 o 10 calderos y ninguno de esos sirve para nada, porque solo una enganga, para que se complete, te pasas toda la vida, te mueres y la enganga no se completó. Así que ¿cómo se van a completar tantas engangas? Hasta las hacen en tanque de agua. Esto es algo que está sucediendo, algo increíble, pero tenemos que mencionarlo porque es parte de nuestro trabajo de poder mandar o llegar a las personas que están más distantes. Lucero siempre juega un papel importante en su Munanzo Congo. No tiene que tener, si una enganga, la enganga padre tiene lucero, la enganga que venga después no tiene que tener otro lucero. Si tiene un 7 rayos, no tiene que tener otro lucero. Si tiene un mamachola, no tiene que tener otro lucero. Simplemente es un lucero para el Munanzo Congo. Porque me han escrito eso también, que si tienen una enganga, cada enganga tiene un lucero. No, solo el lucero que entra con la enganga padre,
que es la enganga de su ángel de su guardia, y es con la que usted va a trabajar. Ahora, ejemplo, usted va a rayar a una persona, pero esa persona es hija de 7 rayos. Usted lo raya por zarabanda, pero por camino de 7 rayos. Y esto es algo que es un poco complicado, pero damos a entender cómo son las cosas. Después que usted tiene diferentes engangas, pero la primera que usted tuvo, su enganga primera, fue de zarabanda, porque usted es hijo de zarabanda, y usted tiene otros candangos, o candango de mamachola, o tiene candango de 7 rayos, o tiene un quiburé. Entonces usted raya siempre en la enganga padre, pero por camino de la persona lo presenta también a 7 rayos y está rayado en zarabanda, pero por camino de 7 rayos. Si ahora usted, la persona es hijo de zarabanda, pues está bien, porque usted tiene una enganga zarabanda y lo está rayando por zarabanda. Pero todos tenemos diferentes caminos, y si tenemos una enganga de zarabanda, siempre va a ser una enganga fuerte. O si tenemos una enganga de mayombe, que son casi nunca conocidas, pues esto es más fundamental, porque una enganga de mayombe puede traer a usted, al que se raya, mucho más poder, porque esa es la fuerza que tienen las engangas mayombe. Mayombe es el poder de la propia naturaleza. Se dice que el espíritu de mayombe no posee cabeza, que arrasa con todo lo que se le presenta a su paso. Qué bueno es conocer más sobre esta cultura. Qué bueno es saber que Palo Mayombe se representa de diferentes formas y que Palo Mayombe encierra en sí ese poder mágico que se mantiene a través de los años, a través de cientos de años, se mantiene estas formas primitivas que fueron transmitidas por los primeros religiosos en Cuba. Claro, esta religión ha tenido una metamorfosis que ha ido cambiando a través de los años, pero como es natural, se escribió cómo debía ser Palo Mayombe para que no hubieran cambios y mantener estas formas primitivas que hoy en día estamos enseñando aquí. Basado en estos conocimientos, basado en la forma de trabajar que tiene el gangulero, tenemos la puerta abierta o la puerta cerrada a que estos espíritus puedan laborar, puedan trabajar con nosotros. Si el espíritu ve que usted es un informal, que usted es un mentiroso, que usted es un cuentista, que usted es un estafador, con el tiempo estos espíritus lo van a alejar, se van a ir alejando de usted, porque usted tiene la religión solamente para explotarla. La religión debe ser compensada para ayudar a las personas, puede cobrarla, pero debe tener, como se dice, un control y una consideración a la persona que usted le cobra. Los derechos son complementarios en la religión y hay que hacerlo, porque si no el gangulero va a recoger el arrastre. O sea que no podemos trabajar Palo Mayombe nada más haciendo obras de caridad. Podemos hacer obras de caridad en intervalos con algunas personas que trabajamos y le cobran el derecho. Pero siempre tienen que haber personas que usted ayude, porque esa es la ley religiosa a la cual nosotros estamos en convenios con ella. Qué bueno poder decir todas estas cosas que van a entender algunos religiosos, que algunos van a decir, coño, yo tengo que hacer algunas obras de caridad para limpiar mi aura, para limpiar todos los escollos que yo tengo, y así que los espíritus vean de que yo estoy en esta religión, no simplemente por el ensimbo, por el dinero,
sino también por la obra de caridad que usted está haciendo a otras personas. Determinadamente, los religiosos, entre propios panguiames hermanos de otros munanzos congos, casi siempre tienen problemas, porque cada cual quiere ponerle una ley y no se rige por la ley que cubre a todos los religiosos por igual. Por lo tanto, creemos que sabemos mucho, entonces lo tenemos que demostrar en las redes sociales o donde usted quiera demostrarlo para dar a conocer conocimientos que otros religiosos lo desconocen. Pero cuando usted está hablando mucho, como hay foros por ahí que están hablando, que no saben lo que hablan, que es un enredo lo que tienen porque están leyendo y entonces están haciendo preguntas y están diciendo sin tener conocimiento ni la experiencia vivida en esta religión. Para mí, nunca ustedes me van a ver a mí en un foro de eso, hablando bobería con otras personas que algunos a lo mejor conocen y otros que no conocen. El caso es que yo no voy a estar en un foro hablando cosas que no debo hablar. Esto es como yo explico la religión, esto es como yo doy a conocer formas primitivas y de esta manera se puede dar cuenta cómo es que trabaja Mayombe en la intimidad de un munanzo congo, cómo el gangulero hace una pieza para enterrarla en contra de su enemigo, cómo el gangulero puede utilizar muchas de estas formas que datan de cientos de años para defenderse de la brujería que le han estado echando otros religiosos. Caminamos piango piango siempre en base a estas enseñanzas. No caemos en controversia con nadie porque no tengo yo particularmente que demostrar nada a nadie. Si ustedes tienen algo que demostrar, demuéstrenlo ahí para que entonces se rían de ustedes y digan que lo que está haciendo no sirve para nada, como hay gente que lo están haciendo, que se creen ya que son muy religiosos, que son muy ganguleros, que son muy paleros, y lo que llevan son 10 o 12 años en la religión y ya creen que se la saben todas. Pero a la hora de poder explicar formas primitivas, se encuentran en una nebulosa porque ellos lo aprendieron de carretilla o lo aprendieron fijándose de otras personas. Para muchas personas, Palo Mayombe es indiferente. No todas las personas creen en esta religión. No todas las personas quieren pertenecer a esta religión. Estos somos un grupo de religiosos que sí tenemos fe y conocemos y nos gusta esta religión, cómo funciona. Claro que lo que usted está viendo aquí posiblemente no lo vea más en su vida como religioso, porque solo nosotros hemos expuesto estas formas primitivas que otros envidian. Nos encontramos de que creen que esta religión se puede hacer como ellos quieren e inventar lo que está hecho. Ya todo está hecho, aquí no hay nada que inventar. Todo lo que invente sabemos que es mentira porque todo está hecho. Por lo tanto, mi consejo es que usted aprenda correctamente, aprenda estas leyes religiosas, cómo son, cómo se desenvuelven y cómo un gangulero puede hacer una presentación de un trabajo que haga y se vea completamente admirado por otros religiosos. También va a tener el envidioso, sí, claro, va a dar la envidia. Si ahora a mí me ven 2000 personas, hay una persona que pone que no le gusta porque esta persona no quiere seguir las reglas congas del Palo Mayombe. Claro que seguir las reglas congas del Palo Mayombe es más difícil. Hacer la religión como ellos quieren, eso es lo fácil. Pero regirse por los conocimientos, conocer cada firma, conocer cada palo, conocer las hierbas, para qué sirve, los trabajos que pueda realizar, los remedios que puede dar. Eso cuesta trabajo y muchos años
de sacrificio. Ahora hay una pila de foros de palo mayombe, hablando ahí bobería, hasta me mencionan a mí. Yo nunca voy a estar en ningún foro de eso. Cuando ustedes creen que ustedes saben más, ustedes lo tienen que demostrar. Ustedes lo demuestran y dicen esto así, lo hago en mi página y lo demuestro, invita a las personas para que vean lo que yo estoy trabajando. Pero eso de la teoría, esto hay que llevarlo a la práctica. Esta es la teoría, tú aprendes nada más lo común en la teoría, pero esto es una religión que hay que llevarla a la práctica para los mejores conocimientos que usted puede tener de las patipén bajo signos religiosos. Te ves en esta nebulosa, entrando porque no tienes nada que hacer, entonces te pones a inventar, a leer y a poder inventar, pero a la hora de poder expresar estas formas primitivas o formas de trabajo para enseñárselo a las personas, usted no lo puede hacer porque no tiene los conocimientos y no los tendrá mientras que usted no aprenda con un padrino que lo está enseñando constantemente cada vez que el padrino hace un trabajo y usted lo ayuda como lo hice yo. Y es por eso que yo tengo estos conocimientos gracias a mi padrino, porque si no fuera por mi padrino, entonces yo no tuviera estos conocimientos. Pero muchas personas quieren aprender, tienen ahijado ya porque no saben nada y tienen ahijado. Tienen a los amiguitos que los rayó, al otro amiguito, el otro amiguito le trae otro amiguito y entonces él es el tata, pero él es un cuentista porque él no sabe nada. Entonces muchos de ellos le prohíben ver los videos que yo pongo porque cuando se escucha la verdad, entonces usted se da cuenta que lo engañaron. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo, enseñando la verdad para que las personas no sean engañadas ni timadas. Cuando usted va a entrar a la religión, después de usted ver 20 o 30 programas de esto, o miniseries que le podemos decir, usted se da cuenta que ha sido timado, que ha sido engañado. ¿Qué padrino se va a poner bravo porque le pregunten? No, padrino, y esto y esto. No, no, usted sabrá, usted ya sabrá, ya tendrá tiempo para aprender. Usted se lo van a dar en sueño. Usted su muerto se lo va a decir. Todo eso es un cuento, te están inventando. Y se ponen bravos. O si no, cuando tú le preguntas, te dice que está ocupado, que él está trabajando y siempre está trabajando, nunca te da una respuesta y te da evasivas baratas, que es lo que hacen hoy en día, dan muchas evasivas baratas. Y eso a veces me pone incómodo porque sé que están engañando a las personas. Sé que es un cuento que no puede parar. Y por lo tanto, nosotros tratamos, o yo trato por todos los medios, de dar formas primitivas, representativas en esta religión para que usted pueda trabajar adelante su enganga. Todos estos programas o diapositivas que aparecen se han hecho en trabajo que usted puede buscar en los 510 o 511 videos que yo tengo. De acuerdo a estas formas primitivas, todo tiene un porqué. Nada es al azar. Todo se representa, si es una llave a zarabanda, si es la empaca de Ensara, se representa que puede trabajar con ella, puede buscar el espíritu, si es una esposa, la justicia, si es un tarro de venado para agilizar el trabajo, y todo tiene un porqué en la Ensara que se hace. Pero si no conocemos, no podemos nunca aprender y como es natural, podemos dar hasta cierto punto porque no vamos a entrar en los secretos de esta religión jamás. Si vamos a dar trabajo, porque los trabajos los puede ver cualquiera. Cualquier que yo le haga un trabajo, le digo, venga con un acompañante para que esté presente en el trabajo que se hace, para que vea que no es un cuento, para que vea que no es una mentira y que nosotros trabajamos para
que las personas puedan comprender esta religión. Que usted ahora quiere inventar. Bueno, usted puede inventar, pero sabe que cuando llegue a esta página vas a escuchar la verdad. Y si esta página la escucha a otra persona que usted engañó, pues simplemente va a saber que usted lo engañó. Y va a zafar, como dice, va a zafarle el pie. Siempre va a haber conflictos religiosos, porque las personas no se quieren llevar bien, porque los hermanos religiosos, los pangueames, no quieren estar con otros munanzos congo, porque cada munanzo congo piensa que es el superior. Pero cuando no lo demuestre, se va a ver aislado y no va a tener los conocimientos que podemos impartir en esta miniserie o programa, como queremos llamarle. Caemos siempre en que existe dos tipos de enganga. La enganga de hacer el bien y la enganga de hacer el mal. Usted puede tener todo tipo de enganga o candango, pero usted puede utilizar estos fundamentos de enganga para hacer el bien o para hacer el mal. Yo siempre recomiendo que hagan el bien, porque yo, desgraciadamente, me he visto involucrado en todo tipo de trabajo. Y por lo tanto, cuando usted adquiere esos conocimientos necesarios en la religión, se da cuenta que usted lo que tiene es que dedicarse a hacerle bien y no como otros religiosos que enseguida que se hace religioso empiezan a hacerle brujería a que ellos quieren. Muchas veces se lo hacen al hermano o a la familia o al padre. Si el padre no lo deja vivir en paz, lo coge y le hace brujería. Yo no le hago brujería a mi familia, porque eso está mal. Yo he tenido motivo para hacerlo, sí, he tenido motivo de hacerlo, pero yo no lo hago, porque no lo creo justo. Pero otros religiosos no piensan igual. Otros, si el hermano le hace algo, le hace brujería. Y le está haciendo brujería hasta que lo mata. Muchas veces hasta suceden problemas. Yo no puedo hacer eso. Aunque me traicione mi hermana o me traicione mi hermano o me traicione mi tío, yo no voy a hacerle nada de eso. Si algo sucede es porque los espíritus lo están viendo, la clase de persona que soy yo. Pero sí, claro, cuando tú no tienes ese control religioso, cuando te hacen algo, eso es lo primero que tú vas a la enganga, a hacer daño a las personas. Porque no crean de que que la enganga es para hacer el bien, todo el mundo haciendo el bien. No. La gente tiene las engangas para hacer daño, o para defenderse, o para estar jodiendo a otros por gusto. Los muñecos brujos. Yo fui la persona que enseñó a hacer los muñecos brujos en Cangri Mazango, hoja de maíz. Aquí podemos ver el Tata Lamba también haciendo su trabajo. ¿Cuántas cosas hemos hablado? ¿Cuántas cosas hemos demostrado? Hemos enseñado infinidad de diapositivas de trabajos que hemos hecho o trabajos que hacemos con Cangri Mazango, con hoja de maíz y muñecos brujos que siempre estamos realizando o rellenando el L, huevo, para echarle a alguna persona. Porque esa brujería que le echen a usted, de que le escachen un huevito en la puerta de su casa, todo eso es cuento, eso ahí no hay nada. La brujería verdadera, esa no se enseña. Cuando usted le hacen brujería para enseñarla, le tiran un animal o le hacen cualquier cosa, o le tiran cualquier otra cosa, es solo para intimidarlo, para mantenerlo nervioso, con miedo de que le están haciendo trabajo religioso. Pero los verdaderos religiosos, que saben lo que es la religión, eso no te enseñan si te están haciendo o no brujería.
Y eso deben aprenderlo, porque mucha gente está intimidada por otros religiosos, por aquellos padrinos que hoy se quieren ir ellos de su Munanzo Congo y no se pueden ir porque tienen miedo y tienen temor. Usted va para la enganga, te pide permiso y le lleva su botella de aguardiente, sus 4 tabacos, sus 4 velas, y le dice a la enganga que no está peleada con la enganga, que está peleada con su padrino, que su padrino no es un buen religioso. Y usted se va a ese Munanzo y quedó bien con la enganga y todo queda en paz. Muchos religiosos no se pueden escapar de las manos del padrino, porque el padrino lo mantiene intimidado, con miedo. Yo nunca he intimidado a un ahijado mío. Yo te digo, yo pudiera hacer personas que me han traicionado a mí, familiares míos, yo pudiera hacerle algo. Yo soy incapaz de hacer eso. Porque se lo merecen. Bueno, sí se lo merecen, pero yo soy incapaz de hacer eso. Yo cuando me muera quiero irme tranquilo. No quiero irme con cargo de conciencia de que le hice esto a mi hermano, o le hice esto a mi hermana, o le hice esto a mi tío, o le hice brujería a mi padre, o le hice brujería a mi madre porque me tenía cansado. Así que estos son experiencias vividas que transmito a todos los religiosos para que sean buenos hijos, sean buenos padres, sean buenos hermanos, porque los padres siempre tratan de que los hijos no vayan por el mal camino. Los hijos muchas veces cogen el mal camino y no escuchan el consejo del padre y cree que lo está molestando, o que la madre lo está molestando, que el padre lo está molestando, porque ellos están en la droga, o ellos están robando, o ellos están emborrachándose, y el padre que conoce sobre la vida le está dando algún consejo que ellos no quieren tomar. Y eso, algunos que son religiosos hasta van y le hacen brujería al padre o a la madre o al hijo o a cualquiera. El hijo puede ser muy malo conmigo, pero yo no le voy a hacer nada de eso. Ni a un hermano, ni a una hermana, porque yo no soy hombre de eso. Y por lo tanto, esas son las enseñanzas que me dieron mi padrino, y por lo tanto yo me mantengo siempre, como dice, en el orden religioso. Sea buen ahijado, sea buen padre, sea buen hijo, sea buen hermano, respeta a la mujer de tus hermanos religiosos, respeta a la mujer de sus amigos, y usted va a ser un hombre correcto, porque eso es lo que te enseña la religión, es lo mismo que tú tienes que hacer en la vida cotidiana. Respetar a todas las personas y no creerte superior porque no lo eres en ningún momento. Siempre hemos dicho la verdad. Nunca nos hemos puesto a decir fantasía, ni cuentos de religión, ni nada. Estamos hablando lo que es religión afrocubana, Palo Mayombe o Palo Monte como es conocido. Y esto le va a dar esa fuerza y ese poder para usted ser un buen religioso, un ensalamaleco para todos los tatas, para todos los tataitas, para todas las yayis, para todos los engueyos, que se ampiampungo cutar en todos los días de agüe, que agüe son agüe y que mañana son mañana, que con Golango nunca tesis y tesia. Mundo cuava. Mayombe yo.